Hernández Vaca Patricia Mayela, Presente. Barragán Ocampo Leroy, González Nava José María, Holguín Serna Julia Arcelia, Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth, Uribe Góngora Gustavo, Sandoval Cardona Carlos Alberto, el de la voz, presente. Domínguez Luna Santiago, Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli, Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza, Presente. López de Lara Díaz Arturo, Presente. Cabral Soto Felipe, Presente. Ortega Cortés María Elena, Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen, Presente. Rebeles Carrillo Samuel, Presente. Adabache Reyes María Guadalupe, Presente. Carrera Pérez Omar, Presente. González Martínez María Guadalupe, Medina Lizalde José Luis, Presente. Cruz de Lira María Isaura, Presente. Aguirre Borrego Iris. Diputada Presidenta, le comunico que tenemos el quórum suficiente para dar inicio a esta sesión. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 6 de abril del año 2017, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa de decreto que modifica la fracción segunda del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas en materia de caducidad en procesos judiciales del ramo civil. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 321 bis, se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 326, ambos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial respecto de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SAGARPA para que libere los recursos económicos que se le adeudan a aproximadamente 512 productores agrícolas zacatecanos del programa Proagro Productivo correspondientes al ciclo primavera-verano 2016. De igual manera, se solicita se realice un análisis de las reglas de operación del mencionado programa, a fin de que se realicen las adecuaciones para agilizar y facilitar los trámites que realizan los campesinos para ser beneficiarios de este programa. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas para que en el ámbito de su competencia atienda y, de ser el caso, resuelva la problemática sobre la servidumbre que actualmente se utiliza por los pobladores de la región para realizar el traslado de la comunidad de Noria de Gringos a la cabecera municipal de Morelos, Zacatecas. 12. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Estatal gire indicaciones a quien considere conveniente a fin de tomar las medidas y acciones para la rehabilitación del colector general de aguas residuales en el municipio de Río Grande, Zacatecas, para con esto detener las descargas contaminantes en el cauce del río Guanabal. 13. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que la legislatura solicita al gobernador del Estado
autorice la comparecencia del secretario de Economía ante esta legislatura local a efecto de que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el estado de Zacatecas. 14. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia y con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril se realicen acciones que hagan posible la autodeterminación y la capacidad jurídica de las personas con autismo. 15. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para solicitar informes a la Secretaría de la Mujer y a la Procuraduría General de Justicia del Estado en Zacatecas en materia de combate a la violencia de género y de información sobre los feminicidios en el Estado. 16. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Judicial del Estado a implementar de manera urgente un programa especial de capacitación para juezas, jueces y funcionarios en general en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. 17. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado para que remita un informe de las actividades realizadas con sus logros y retos, incluyendo sus auditorías de facto. 18. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación, así como al director del INSACE, hagan llegar a esta soberanía un informe del programa Escuelas al 100. 19. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Secretaría de Educación para que se canalice la viabilidad de instaurar un campus universitario en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. 20. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se emite la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. 21. Lectura del dictamen referente a la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en materia de violencia política. 22. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 23. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 24. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 25. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 26. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Tepetongo, Zacatecas. 27. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Guadalupe, Zacatecas. 28. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Benito Juárez, Zacatecas. 29. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Morelos, Zacatecas. 30. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Río Grande, Zacatecas. 31. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Betagrande, Zacatecas. 32. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Villanueva, Zacatecas. 33. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley de planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios. 34. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se solicita al gobernador del Estado para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud se implementen las acciones consideradas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, por medio de sus consejos estatales, a fin de garantizar la seguridad vial de los jóvenes y la población en general. 35. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al gobernador del Estado a firmar los convenios de colaboración y reforzar el programa estatal de prevención del delito. 36. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro Estado. 37. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la prórroga de la presentación de la cuenta pública de diversos municipios para el ejercicio fiscal 2016. 38. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, para autorizar y celebrar el contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble municipal para la construcción de una bodega horrera. 39. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del municipio de Jalpa, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de permuta a favor del ciudadano J. Jesús García Lozano a cambio de otro que fuera de su propiedad. 40. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud del municipio de Zacatecas, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble en calidad de compraventa a favor de la ciudadana Basilisa Cabrera Hernández. 41. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se emite la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas. 42, asuntos generales, y 43, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvase manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Le comunico, diputada presidenta, que se autoriza por unanimidad de todos Gracias, los diputados presentes. Para registrar mi asistencia, diputada presidenta Iris Aguirre. Queda registrada, diputada. Gracias. Muchas gracias, diputados secretarios. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Solicito a la segunda secretaria de lectura la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 6 de abril del presente año. Diputada presidenta, para solicitar mi asistencia, Lindiana Bugarín. Queda registrada, diputada. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 6 de abril del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Carlos Alberto Sandoval Cardona, auxiliado por las legisladoras Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos y María Guadalupe Adabache Reyes, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:30, con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Declaración del quórum legal. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 5 de febrero del año 2017, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en el Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al Código Familiar del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción cuarta del artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 1758 bis del Código Civil del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 31 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares e integrantes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo a la conformación de un equipo de expertos en derecho, para que a más tardar en un plazo de 90 días se elabore una propuesta de agenda legislativa que tenga por objeto la armonización del orden jurídico local a las diversas reformas generales emitidas por el Congreso de la Unión, así como su adecuación a la realidad social de nuestro Estado. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Poder Judicial del Estado a realizar un extenso programa de capacitación a jueces y juezas en materia de juzgar con perspectiva de género.
Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos vigile el cumplimiento de las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, así como a su director, para que las acciones que se implementen sean en torno al respeto de los derechos humanos. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que la Honorable 62 Legislatura del Estado de Zacatecas exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, por conducto de su delegación federal en la entidad, a incrementar y mejorar la eficiencia de los programas de capacitación, campañas publicitarias y todas aquellas políticas públicas que tengan como finalidad la formación e instrucción de la sociedad zacatecana en sus derechos como consumidores. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que realice mayores inversiones económicas en materia cultural en todos los municipios de nuestra entidad. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que la 62 Legislatura solicita al gobernador del Estado autorice la comparecencia del secretario de Economía ante esta legislatura local a efecto de que informe sobre la planeación, diseño e implementación de acciones y programas que fomenten la certificación del capital humano para la industria en el Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los delegados del IMSS y del ISSSTE para que en el ámbito de su competencia se implementen las acciones preventivas pertinentes a fin de disminuir la tasa de depresión en nuestro Estado. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta 62 Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a emitir el decreto presidencial e instruir al titular de la Semarnat a fin de que realice las gestiones necesarias para emitir el dictamen final para la declaratoria de área natural protegida de la Reserva de la Biosfera del Desierto Semiárido de Zacatecas. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Zacatecas. Lectura del dictamen relativo a la determinación de remisión de los autos del expediente DIF-BAR 027-2016 a la Comisión Jurisdiccional para la imposición de sanción al presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, por haber incurrido en diversas omisiones dentro de la tramitación del dicho expediente. Asuntos generales, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0079 de fecha 6 de abril del año 2017. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registran para intervenir los siguientes diputados. La diputada Julia Arcelia Holguín Serna, con el tema Seguro Social. La diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, con el tema Cambios en el Gabinete. El diputado José Luis Medina Lizalde, con el tema Gobernar diferente a la gente. La diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, con el tema Clambuterol. La diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, con el tema Renuncia. La diputada Marielena Ortega Cortés, con el tema Reflexión legislativa en materia de justicia hacia las mujeres. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y a los diputados para ese mismo día 6 de abril del año en curso a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones y, en su caso, aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvase a expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido al primer secretario dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que fue autorizado por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado, correspondiente al día 6 de abril del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que se le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Relación de correspondencia para su lectura en la sesión ordinaria del día 27 de junio del 2017. Procedencia. Presidencia Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, mismos que fueron aprobados por el Cabildo en sesión celebrada el día 8 de junio del 2017. Número 2. Sistemas municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Aposol y Juchipila, Zacatecas. Asunto: hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017, mismos que fueron aprobados en reunión de sus consejos directivos. Tercero, Presidencia Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Presentan el informe anual de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 4. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. Quinto, presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de los presidentes municipales, síndica y regidores del Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. 6. Auditoría Superior del Estado. Presentan escrito de denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2014. Séptimo, Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes complementarios derivados del plazo de solvencia de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Huanusco y Ojo Caliente, Zacatecas. Octavo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. Presentan escrito de denuncia para el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas y el que resulte en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, por no cumplir con lo ordenado en la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto de 2016. Noveno, Confederación Nacional de Organizaciones Populares en el Estado de Zacatecas. Remiten escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura que ante cualquier intento de reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas, del Estado de Zacatecas, se proteja y mantenga a los prestadores de servicios del transporte público, tanto concesionarios como permisionarios en sus diversas modalidades. Décimo, Presidencia Municipal de Villadecoz, Zacatecas. Presenta escrito mediante el cual solicitan la autorización de esta legislatura para que el Ayuntamiento celebre un contrato de compra de energía para modernizar el sistema de alumbrado público, misma que fue aprobado por el Cabildo en sesión celebrada el día 21 de junio del 2017. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputado secretario. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde diputada ahora dar presidenta, lectura para a la que registre mi asistencia a Guadalupe González. Acá, por favor. Queda registrada, Queda diputada. registrada, claro que sí. Corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara Díaz, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. De conformidad con lo establecido en el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, me permito solicitar a esta presidencia que, en virtud de que la iniciativa de ley que someteré a su consideración se encuentra debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria, autorice al de la voz a exponer una síntesis de su contenido. Adelante, diputado. Gracias. Con su permiso. Diputado Arturo López de Lara Díaz, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,
17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción primera y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. México es considerado el país más corrupto entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y ocupa el lugar 95 de 168 países, de acuerdo con el Índice de Percepciones sobre Corrupción 2015. En dicho índice, nuestro país obtuvo un puntaje de 35 en escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto. Permítame y 100 tantito, muy limpio. diputado. Solicito guardar un poco de orden para escuchar al diputado en tribuna, por favor. Gracias, Adelante, presidente. diputado. Sin embargo, y como bien lo han demostrado organizaciones como Transparencia Mexicana, el nivel de transparencia poco o nada se relaciona con el combate a la corrupción. Todos o la mayoría habremos de coincidir en el sentido de que la transparencia y rendición de cuentas tiene como principal característica la voluntad política. Por lo tanto, el diseño jurídico que se hace de las instituciones públicas, organización, funciones y limitaciones cobra una importancia mayúscula en el sistema de rendición de cuentas de cualquier Estado democrático que pretenda regirse bajo el imperio de la ley, es decir, un auténtico y eficaz Estado de Derecho. La modificación de que fue objeto nuestra Carta Magna en materia de combate a la corrupción el pasado 27 de mayo del año 2015, dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, prevé como uno de los 4 principios de gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales el principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos legislativos. No obstante, los esfuerzos realizados es necesario dotar a la Auditoría Superior del Estado de nuevas atribuciones de fiscalización e investigación tendientes a lograr mayores y mejores esquemas en la rendición de cuentas sobre el uso y destino eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. En consecuencia, se propone un mejor diseño institucional a efecto de garantizar una adecuada fiscalización de los recursos públicos. El objeto nodal de esta nueva ley es fortalecer a la Auditoría Superior del Estado en su capacidad para analizar la cuenta pública, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan al Poder Legislativo por conducto de la Comisión de Vigilancia y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves y no graves. Todo ello en torno al Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de las observaciones o recomendaciones que en su caso realice. De igual manera, participará en el nuevo modelo de promoción de las responsabilidades, por lo que investigará y substanciará responsabilidades administrativamente graves y las que sean procedentes las consignará ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos y a los particulares. Todo ello en relación a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Actuará en base al nuevo esquema para la entrega de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública a través de los informes individuales y de los informes generales ejecutivos. Se materializa así la transformación del informe del resultado de la revisión de la cuenta pública en el informe individual ya mencionado. Además, se adiciona la obligación de documentar el proceso de fiscalización en su totalidad. Se desarrolla el nuevo esquema para el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso,
a los particulares que participen de la Comisión de Faltas Administrativas. En lugar de que la Auditoría Superior del Estado finque directamente las responsabilidades resarcitorias correspondientes, a partir de la reforma le competirá investigar las irregularidades que detecte en la cuenta pública en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores y promover el fincamiento de dichas responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por todo lo anteriormente expresado, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. Artículo primero. La presente ley es de orden público. Tiene su fundamento en los artículos 115, fracción cuarta, tercer párrafo, siguiente la fracción cuarta, 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización de recursos públicos y tiene por objeto reglamentar los artículos 65, fracciones 15 y 31 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del 30 de marzo del año 2000, conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios y subsecuentes, y se derogan todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente ley. Zacatecas, 26 de junio de 2016, diputado Arturo López de Lara Díaz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Vigilancia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura a la iniciativa de decreto que modifica la fracción segunda del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas en materia de caducidad en procesos judiciales del ramo civil. Tiene el uso de la palabra el diputado Leroy Barragán Ocampo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Me permite dar lectura a una síntesis del documento en razón de que la misma se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con fundamento en lo que establece el artículo 94 bis del Reglamento General, solicito a usted me permita dar lectura, ya me la dio. El que suscribe diputado Roy Barragán en mi carácter de integrante de esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, pongo a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que modifica la fracción segunda del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas en materia de caducidad en procesos judiciales del ramo civil. Exposición de motivos. El jurista y catedrático Cipriano Gómez Lara señala que la caducidad es la pérdida de todos los derechos procesales a causa de la inactividad de las partes, inactividad total, bilateral y opera una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala. Podemos señalar entonces que la caducidad es una sanción que la ley impone a la persona que, habiendo accionado el funcionamiento del aparato judicial, lo abandona con posterioridad y sin ninguna causa legal justificable. Por lo cual se decide regresar las cosas al estado que guardaban hasta antes de la interposición de una demanda, sin tocar en lo absoluto el derecho sustantivo, a efecto de que el actor, si le interesa, de nueva cuenta formule su demanda. El texto actual del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles actualmente reza: la iniciativa se extingue porque el actor se desista de la demanda. En este caso se observa lo siguiente: para el desistimiento se requerirá el consentimiento expreso del demandado y las costas y gastos serán a cargo del actor, salvo convenio en contrario. Por caducidad debida a inactividad de las partes durante 2 años consecutivos, en este caso se tendrá en cuenta lo siguiente: no operará la caducidad si ya se dictó sentencia definitiva, solo procederá por falta de promoción de las partes, ya en el expediente principal o cualquier incidente.
Los actos o promociones de mero trámite que no impliquen ordenación o impulso del procedimiento no se considerarán como actividad de las partes ni impedirán que la caducidad se realice. La caducidad debe declararse a petición de parte y el auto relativo será apelable en efecto suspensivo y cada parte responderá por los gastos y costas que hubiere derogado. Como puede advertirse, la caducidad en los juicios en materia civil está sujeta a dos condiciones: que hayan transcurrido 2 años ininterrumpidos sin que alguna de las partes hubiese realizado promoción o actuación alguna tendiente a concluir el juicio, y que la solicitud sea a petición de parte, lo que significa que aun cuando hayan transcurrido 2 años, el juez no puede decretar la caducidad de oficio, puesto que es un derecho reservado a las partes, virtud al principio del derecho dispositivo. En el caso del derecho mercantil, la jurisprudencia ha establecido que opera el principio estricto de derecho, es decir, cuando la autoridad judicial no puede actuar en lo absoluto, tal como lo mandata la tesis del rubro. Principio de estricto derecho opera con mayor rigor en la materia mercantil que en la civil. Acorde con el criterio anterior, podemos ver que la materia mercantil ha dado un paso adelante sobre la materia civil en el tema de la caducidad de la instancia, circunstancia a la anterior que sin duda alguna da una mayor agilidad a la solución de los conflictos judiciales, puesto que en ningún momento están paralizados los juicios en virtud de la sanción de la caducidad. Debido al anterior, advertimos que la caducidad es un elemento muy relevante para hacer realidad el texto del derecho humano contemplado en el artículo 17 de la Carta Magna Nacional, referente a que toda persona tiene derecho a una justicia pronta e impartida por tribunales expeditos. Por lo tanto, al disminuir el plazo actual para que opere la caducidad de la instancia en materia civil y establecer esa figura procesal, podrá ser decretada oficiosamente y se dará aliento a la sustanciación de los juicios entre particulares. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto que modifica la fracción segunda del artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas en materia de caducidad en procesos judiciales del ramo civil. Artículo único. Se reforma el preámbulo y los incisos C y D de la fracción segunda del artículo 192. Asimismo, se adiciona un tercer párrafo con 4 incisos del mismo artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, quedando de la siguiente manera. Artículo 192. La instancia se extingue porque el actor se desista de la demanda. En este caso, se observará lo siguiente. Para el desistimiento se requerirá el consentimiento expreso del demandado y las costas y gastos serán a cargo del actor, salvo convenio en contrario. Por caducidad debida a inactividad de las partes durante más de 180 días hábiles consecutivos, misma que operará de pleno derecho, en este caso se tendrá en cuenta lo siguiente. No operará la caducidad si ya se dictó sentencia definitiva. Solo procederá por falta de promoción de las partes, ya en el expediente principal o en cualquier incidente. Los actos o promociones de mero trámite que no impliquen ordenación o impulso del procedimiento no se considerarán como actividad de las partes ni impedirán que la caducidad se realice. La caducidad debe ser declarada a petición de parte o de oficio por el juez y el auto relativo será apelable en efecto suspensivo y las costas serán a cargo del actor en primera instancia y para el caso de que la caducidad se diere en apelación será a cargo de la parte apelante. Si ambas partes hubieran apelado, habrá compensación en costas. Los efectos de la caducidad serán extinguir la instancia pero no la acción, dar carácter de ineficaces a las actuaciones del juicio, volver las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y obligar al juez para que levante los embargos respectivos y mande cancelar su inscripción pública, así como dejar sin efecto toda medida cautelar decretada. Artículo transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, este decreto modificatorio no tendrá aplicación en los procedimientos ya iniciados con antelación a la vigencia de este decreto. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Uribe Góngora, autor de la misma. Adelante, diputado. Diputada Presidenta Patricia Mayela Hernández Vaca, Presidenta de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Diputado Gustavo Uribe Góngora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 24, fracción 13ª, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 9ª, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas con base en la siguiente. Exposición de motivos. Constituye entonces una obligación constitucional de este Poder Legislativo el generar un ordenamiento normativo eficaz para brindar certidumbre jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra se refiere, particularmente a quienes han sido beneficiados con la adjudicación de un bien inmueble en el régimen de fraccionamientos rurales, sin que mediante el presente instrumento se reste eficacia jurídica a los documentos expedidos en su favor por el Ejecutivo del Estado a través de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pues la pretensión es alinear al escenario nacional los regímenes de propiedad y facilitar la tramitología a los particulares para transmitir libremente el dominio de sus bienes. En la actualidad, según los registros existentes, la superficie que conforma el régimen de fraccionamientos rurales en el Estado asciende aproximadamente a 1.350.000 hectáreas, las cuales corresponden en su mayoría a labor y agostadero. Sin embargo, se conforman mediante también fondos legales destinados a los asentamientos humanos. En los últimos años se han aprobado diversas reformas a la normatividad estatal con el objeto de transitar los bienes de fraccionamientos rurales. El régimen de pequeña propiedad, esfuerzos que ciertamente han resultado insuficientes para extinguir este peculiar régimen de tenencia de la tierra, el cual, como ya ha quedado asentado, únicamente existe en nuestro Estado. Actualmente, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Fraccionamientos Rurales, se tienen los siguientes datos respecto a quienes son titulares de un inmueble sujeto al citado régimen de propiedad. 49.251 títulos vigentes, 1.431 títulos pendientes de emitir, 928 trámites de regularización de bienes en proceso pendientes de resolver, 2.706 procedimientos instaurados para la transmisión de bienes pendientes de resolver. Una de las inquietudes más recurrentes de la ciudadanía la constituye sin duda el tener certidumbre jurídica respecto al patrimonio familiar. Por ello, la administración pública en todos los ámbitos de gobierno debe generar políticas públicas encaminadas a instrumentar procedimientos y programas de regularización con los que se simplifique la tramitología para aquellas personas que no cuenten con un documento de propiedad. Con el transcurso de los años y el consecuente crecimiento demográfico del Estado, cuya población, según datos del INEGI obtenidos de la encuesta intercensal 2015, asciende
a 1.579.209 personas. Los fondos legales se han multiplicado y los existentes registran también un importante crecimiento. Sin embargo, el índice de regularización es proporcionalmente inferior, pues en la mayoría de los casos la distribución de los predios se lleva a cabo sin observar un proceso de asignación o en otros casos se realiza la transferencia de lotes urbanos entre particulares, sin que previamente se hubiesen tramitado la adjudicación respectiva ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales. Una de las necesidades de mayor relevancia para todo grupo social es sin duda contar con un documento que le acredite la propiedad de sus bienes inmuebles. Es por ello que la regularización de los predios asentados sobre terrenos de fraccionamientos rurales se convierte en una directriz preferencial para el Estado, pues se trata de satisfacer con apego a derecho un reclamo colectivo que ha venido aquejando a las familias conformadas por ciudadanos honestos y trabajadores, que sirven de pilar para el desarrollo económico, cultural y social de Zacatecas, y que por no contar con los recursos necesarios se han detenido a la adopción de dominio pleno sin obtener el documento que les conceda la propiedad plena de los terrenos que poseen y sobre todo donde viven. La iniciativa que aquí se presenta tiene como objetivo, en primer término, proponer un mecanismo más sencillo para que los fraccionistas puedan llevar a cabo, así lo deseen, el procedimiento administrativo de cambio de régimen con el que adquieran el dominio pleno de sus predios de fraccionamientos rurales. De igual forma, se pretende facultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial a que expida programas de cambio de régimen al dominio pleno y de oficio, pueda iniciar procedimientos de cambio de régimen para polígonos completos en asuntos prioritarios para el Estado. Además de lo anterior, a partir de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, publicada el pasado 30 de noviembre del 2016, se crea la nueva dependencia que se convierte en el eje rector de la política pública en las materias de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial, dentro de lo cual se incluye la materia de fraccionamientos rurales. En tal virtud, se hace necesario remitir las facultades que antes se le asignaban a la Dirección de Fraccionamientos Rurales, perteneciente a la Coordinación General Jurídica, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. En esta propuesta también se pretenden eliminar los recursos especiales en materia de fraccionamientos, que hasta el día de hoy conoce la Secretaría General de Gobierno. Esto en virtud de que tales recursos constituyen un control de corte materialmente jurisdiccional, lo cual atenta en contra de la materia administrativa en la que se encuentra inserta la materia de fraccionamientos rurales. A cambio, se propone remitir la impugnación de las resoluciones que dicte la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial al conocimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a través del juicio de nulidad que regula la ley de esta materia contenciosa administrativa. En razón de lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo plasmado en el cuerpo de la iniciativa, que de manera íntegra está a su disposición en la Gaceta Parlamentaria de la fecha de hoy. Atentamente, Gustavo Uribe, diputado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reserva el párrafo primero del artículo 321 bis, se reforma y se adiciona un párrafo segundo al artículo 326, ambos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Los diputados José María González Nava y Jorge Torres Mercado, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción primera y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción primera del Reglamento General, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El robo de metales y autopartes es un fenómeno antisocial que ha aumentado de forma exponencial. Para contrarrestarlo, estimamos que es imprescindible la participación y coordinación de diferentes autoridades y órganos, pero también la emisión de disposiciones legales que abonen a prevenir la realización de dichas conductas. Los autos robados dejan ganancias millonarias al ser desmantelados y vendidas sus partes en los establecimientos coloquialmente denominados yonques o deshuesaderos, siendo que algunos de ellos operan de manera clandestina, lo cual se convierte en auténticos centros de acopio de contrabando de autos robados y adquiridos a sabiendas de su ilícita procedencia. Sin embargo, de identificación de la persona o personas que venden, constituyendo un nuevo delito por la recepción de ese vehículo o de sus partes. Otro delito que, de acuerdo a la estadística, ha venido en constante aumento es lo relacionado con el robo de cobre, coloquialmente llamado como oro rojo. Esto se debe al valor de este metal a causa de sus óptimas condiciones para el transporte de energía eléctrica y su elevada conductividad. El metal robado proviene de diversos sitios, como pueden ser las subestaciones eléctricas, campos agrícolas, alumbrado público y, en general, cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior. Se sustrae este tipo de equipos para aprovechar el hierro, el cobre, los transformadores para comercializarlos con posterioridad. Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el análisis denominado La incidencia delictiva del Fuero Común 2017, menciona que en materia de robo se han presentado 17.136 denuncias de hecho, todos en todo el Estado, de entre los cuales 290 fueron por el robo de vehículos. A nivel nacional y local se han realizado acciones para frenar la comisión de esta conducta delictiva. En el Congreso de la Unión se emite una reforma al Código Penal Federal para aumentar las penas en el ámbito estatal. En agosto del 2016 se aprobó la ley para regular establecimientos dedicados a la compra, venta y acopio de material susceptible a ser reciclado o reusado en el estado de Zacatecas. La emisión de este ordenamiento tuvo como objeto tratar de regular la apertura, funcionamiento y operación y registro de los establecimientos dedicados a la compra-venta y acopio de materiales susceptibles a ser reciclados o reutilizados, así como proporcionar las medidas tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita sean comercializados en dichos establecimientos. En la exposición de motivos se estableció con claridad que es necesario, en ese marco, procurar la legalidad y transparencia de la llegada y adquisición de dichos materiales desde su origen y previniendo y evitando que lleguen materiales obtenidos de manera ilícita. Asimismo, se justificó la aprobación del mencionado cuerpo normativo en el hecho de que las denuncias ciudadanas y los índices delictivos registran un incremento sustancial en los delitos relacionados con el robo de metales, autopartes,
como son acumuladores, autoestéreos, rines y partes de colisión, implementos agrícolas como transformadores, bombas, arrancadores eléctricos, materiales para la construcción como varilla, aluminio, medidores eléctricos y de agua, maquinaria, tanques de gas, cableado eléctrico y telefónico, así como mobiliario urbano, como lo son las tapas de registro de drenaje y agua potable, tubos metálicos de PVC, por señalar solo algunos, y que es necesario legislar no solo en el ámbito penal, para quienes comercialicen con estos materiales, se abstengan de adquirirlos por su origen ilícito. Otro argumento se expresó en el sentido de evitar que los establecimientos dedicados al reciclaje de este tipo de desechos y materiales de reuso, entre los que se encuentran los denominados chatarreras, cartoneras y yonques, operen al margen de las leyes, coadyuvando voluntaria o involuntariamente con personas que se dedican al robo o sustracción ilegal de dichos materiales. Sin embargo, este ejercicio para contener la comisión de estos delitos no ha dado los resultados esperados, ya que no se tiene un registro preciso de cuáles ayuntamientos u autoridades administrativas apliquen la ley invocada. Asimismo, el Gobierno del Estado ha implementado operativos de vigilancia con el propósito de buscar la manera de clausurar establecimientos que clandestinamente adquieren este metal, sin resultados hasta ahora satisfactorios. Solo algunos de los citados establecimientos, con o sin conocimiento de la referida ley, imponen medidas para evitar la compra de metales de procedencia dudosa, en específico el cobre, los cuales van desde solicitar la factura o la copia de la credencial del lector de los vendedores de cobre u otros metales. No obstante, estos robos, que pudiéramos percibirlos como menores, conllevan un fondo para mucho más complejo, porque muchos de ellos son perpetrados por bandas relacionadas con la delincuencia organizada. En tanto, la situación en el ámbito urbano y rural, en cuanto al robo de los materiales señalados, es complicada y sigue generando grandes pérdidas a la industria, el comercio, el sector agropecuario y en general a muchos hogares zacatecanos. Estos últimos por el robo de sus instalaciones eléctricas. Por citar un ejemplo, reponer un transformador a los agricultores les genera un gasto entre 50,000 y 120,000 pesos, los cuales, al no contar con dicha cantidad, corren el grave riesgo de perder la cosecha, generando pérdidas en sus cultivos. Como lo indicamos, estas conductas antisociales representan pérdidas millonarias para los agricultores y ganaderos, ya que se ven obligados a reparar continuamente sus implementos agrícolas, causando daños colaterales, porque se deja en el desempleo a los jornaleros que laboran en zonas de riego. En este orden de ideas, se propone reformar los artículos 321 bis y 326 del Código Sustantivo Penal, con la finalidad de afianzar los tipos penales y propiciar que los ministerios públicos y jueces tengan con los instrumentos jurídicos idóneos para sancionar a quienes transgredan las normas estatales en la materia, para lo cual, en el artículo 326, virtud a los costos que genera la reparación de los implementos y otras sanciones análogas, se aumentan las cuotas de 100 a 300 cuotas, de 100 a 300, y en caso de que concurran 2 o más calificativas, la punidad se aumentará hasta 2/3 partes de los mínimos y máximos previstos en este tipo penal de robo. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 321 bis. Se reforma y se adiciona el párrafo segundo al artículo 326, ambos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 321 bis. Se aplicará
de 1 a 6 años de prisión y multa de hasta 300 cuotas a quien adquiera, transporte o posea material de cobre en forma de cables, tapas o tubos, conectores, conductores, bobinas de motores u objetos similares, sin constatar documentalmente su lícita procedencia. Artículo 326. Se impondrá de 1 a 10 años de prisión y multa de hasta 300 cuotas al que robe postes, alambre u otros materiales de las cercas de los sembradíos o potreros, dejando estos al descubierto, en todo o en partes, o robe cableado para conducir electricidad, transformadores de voltaje de energía eléctrica, equipos de bombeo, motores o parte de estos implementos, o cualquier objeto o aparato que esté usándose en la agricultura, en la ganadería, vivienda o en un servicio público y que esté bajo salvaguarda pública, sin perjuicio de lo que proceda por el daño a la propiedad. Si concurren 2 o más calificativas, la punidad se aumentará hasta las 2/3 partes de los mínimos y máximos previstos en este tipo penal de robo. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Zacatecas, el diputado José María González Nava y diputado Jorge Torres Mercado. ¿Sería cuánto? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial respecto de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputada. Diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 24, fracción 13ª, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 9, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas con base en la siguiente exposición de motivos. El ordenamiento territorial es una de las prioridades de una política pública establecida en el país a partir del Plan Nacional de Desarrollo vigente. En función de esto, nació la vida institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dentro de la Administración Pública Federal, con propósito de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano rural, así como otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. En atención a lo anterior, esta legislatura en noviembre del año pasado aprobó la creación de una dependencia que se hiciera cargo de las materias del desarrollo urbano, la vivienda social y el ordenamiento territorial, con la finalidad de que fuera esta quien erigiera como cabeza del sector obligada a diseñar y ejecutar las políticas públicas en tales materias. Para que pueda llevar a cabo la totalidad de las atribuciones dadas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, es necesario armonizar algunos otros ordenamientos, como los que aquí se proponen, el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Para tales ordenamientos, además de la armonización señalada, se propone establecer disposiciones que permiten facilitar la regulación de espacios públicos y bienes utilizados por el Estado y los municipios,
en virtud de que los recursos para su construcción, mantenimiento y conservación dependen de la certeza en la propiedad de los mismos. En razón de lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de ordenamiento territorial, respecto de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Artículo primero. Se adiciona el segundo y tercer párrafo del artículo 87, el artículo 2517 bis, se reforma el párrafo segundo del artículo 1670, la fracción tercera del párrafo segundo del artículo 2516 para quedar como sigue. Artículo 87. Tratándose de bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, así como a la infraestructura de los entes públicos estatales o municipales, estos serán los únicos legitimados para solicitar la declaratoria judicial a que se refiere el párrafo anterior. Declarada la vacancia de tales bienes, el juez ordenará la adjudicación en favor del ente público del que se trate y mandará remitir el expediente para su protocolización correspondiente ante la autoridad que corresponda. Artículo 1670. Cuando se trate de operaciones o contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, independientemente del valor del inmueble, se hará constar en escritura pública en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias. Artículo 2516, fracción tercera. Dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, declarado procedente la solicitud en lo que a éste le corresponda. Artículo 2517 bis. Cuando se trate de bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, así como a la infraestructura de los entes públicos estatales o municipales no inscritos en el registro en favor de persona alguna, no será necesario registrar la posesión como apta para producir la prescripción. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 662 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 662 bis. Cuando se trate de bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, así como a la infraestructura de los entes públicos estatales o municipales no inscritos en el registro en favor de persona alguna, no será necesario registrar la posesión como apta para producir la prescripción. Bastará con la información testimonial y la inspección judicial para que se tenga por acreditada la prescripción positiva. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, a 27 de junio de 2017. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Zagarpa para que libere los recursos económicos que se le adeudan a aproximadamente 512 productores agrícolas zacatecanos del programa Proagro Productivo correspondientes al ciclo primavera-verano 2016. De igual manera, se solicita se realice un análisis de las reglas de operación del mencionado programa a fin de que se realicen las adecuaciones para agilizar y facilitar los trámites que realizan los campesinos para ser beneficiarios de este programa. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Domínguez Luna, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Si me permite un resumen de la iniciativa, toda vez que se encuentra ya en la Gaceta. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. El que suscribe, diputado Santiago Domínguez Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y de su reglamento general, someto a la consideración de esta Asamblea Popular el presente punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa
al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, José Calzada Rovirosa, para que libere los recursos económicos que se le adeudan a 512 productores agrícolas zacatecanos del programa Proagro Productivo correspondientes al ciclo primavera-verano 2016. De igual manera, se solicita se realice un análisis minucioso de las reglas de operación del programa Proagro a fin de que se realicen las adecuaciones necesarias para agilizar y facilitar los trámites que realizan los campesinos para ser beneficiarios de este programa. Compañeros y compañeras diputadas, lo que se afina en este punto de acuerdo corresponde al Proagro Productivo, antes llamado Procampo. Quiero comentarles que el Procampo, en su momento que inicia dentro de la Secretaría de Agricultura, pues fue a la par de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este programa contempló prácticamente a 14 millones de hectáreas correspondientes a los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno. En este sentido, se contemplaron alrededor de 5 millones de unidades de producción rural, ahora unidades económicas rurales agrícolas, y se fijó una cuota de compensación de aproximadamente en ese momento $100 por hectárea. En este momento esta cuota se ha modificado y va desde los 1.500 pesos a productores de hasta 3 hectáreas hasta los 180 pesos a productores con predios mayores a las 50 hectáreas. En este sentido se ha venido modificando permanentemente el programa y se ha venido orientando los recursos para que a través del padrón específico que se tiene puedan ser canalizados a los productores de todos los estados. Quiero comentarles concretamente que en este punto de acuerdo lo que se solicita es que la intervención del secretario de Agricultura, de José Calzada Rovirosa, para que pueda entregar los recursos pendientes de los ciclos agrícolas primavera, verano y otoño-invierno del año 2016. Quiero decirles que el tema corresponde a que la Secretaría de Agricultura, a través de Acerca, le deposita directamente a las cuentas de los productores y hay una equivocación que se da, porque si a un productor le corresponden 5,000 pesos correspondiente a sus predios y se le depositó por parte de la Secretaría de Agricultura 5,100 pesos, entonces la Zagarpa solicita a ese productor que le sean devueltos los 100 pesos de más que se le depositó a su cuenta. El productor procede a recuperar esos 100 pesos a las cuentas que indica la Zagarpa y luego automáticamente es cancelado del padrón de apoyos, siendo que se va a solventar esta parte, y eso fue lo que ocasionó que en 2016 se le cancelara a los 512 productores la aportación de esta cuota del Procampo, que en el año 2017 tampoco les esté llegando este apoyo del cual ya eran beneficiarios con anterioridad, como se expuso desde la firma propia del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que le estamos solicitando concretamente al secretario es que revise esta parte, porque casi es en la totalidad de los municipios del estado. Estamos hablando de Valparaíso, Fresnillo, Cañitas, Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande, Jiménez del Teul, Zainalto, Sombrerete, Chalchihuites, es decir, 46 municipios que están afectados por esta situación, y de acuerdo a la regla de operación que marca el programa,
Cuando no recibes ese apoyo de forma consecutiva por 2 ocasiones, entonces automáticamente eres cancelado del padrón del Proagro productivo. Por eso es pertinente la exposición de esta solicitud, de esta atenta solicitud. Entendemos que tiene que ver con recursos federales, que es directamente con la Secretaría de Agricultura, y por eso solicitamos que esta legislatura pueda pronunciarse para que sean beneficiados y recuperados sus derechos como productores en el Proagro productivo. Está en la lista completa de los productores, de los municipios, ahí en la Gaceta, para que se pueda revisar en caso de que exista alguna duda y replantear este exhorto respetuoso al secretario de Agricultura para que radique lo más rápido posible los recursos correspondientes a estos 512 productores. En lo general es todo. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Muchas gracias. Si me permite, diputado, en tribuna, a adherirme a su iniciativa. Iris Aguirre. Muchas gracias. De la misma manera, Guadalupe González. Diputado, de la misma manera, Guadalupe Nayeli, si me permite adherirme a su iniciativa. Gracias. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Diputado en tribuna, si me permite, de igual manera, Jorge Torres Mercado. Gracias, diputado. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas para que en el ámbito de su competencia atienda y, de ser el caso, resuelva la problemática sobre la servidumbre que actualmente se utiliza por los pobladores de la región para realizar el traslado de la comunidad de Noria de Gringos a la cabecera municipal de Morelos, Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña Vadillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Carlos Peña Vadillo, integrante de esta honorable 62ª legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera, 25, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, párrafo primero, 97, fracción tercera, 101, fracción tercera, 102 y 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo con base a la siguiente exposición de motivos. En un régimen democrático, la voluntad popular constituye el eje rector del poder público. Por ende, la autoridad, cualquiera que sea el orden de gobierno y en el ámbito de su competencia, se encuentra obligada a satisfacer con la debida oportunidad las peticiones que de manera respetuosa le formule la ciudadanía, sobre todo cuando el requerimiento se refiere a la prestación de un servicio público o bien se demanda la solución inmediata a alguna problemática de índole social, económico, cultural, entre otros. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8º, establece como obligación de los funcionarios y empleados públicos respetar el derecho de petición que formulen los ciudadanos, prerrogativa que lleva implícita la carga para la autoridad en el sentido de emitir un acuerdo escrito, cualquiera que sea el sentido de la respuesta respectiva. En el caso del Poder Legislativo, la expresión de las peticiones o inquietudes de los ciudadanos se maximiza, pues por medio de sus representantes populares buscan tener el escaparate para hacer latentes sus más apremiantes necesidades, así como para solicitar la intermediación con los demás órdenes de gobierno, a fin de obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. Es precisamente una petición ciudadana la que formula la petición que el día de hoy presento a consideración de esta soberanía a través de este punto de acuerdo. Esto es específicamente el planteamiento que realiza el Comisariado Ejidal del Ejido de Morelos, Zacatecas, el cual se refiere a la problemática de la servidumbre que comunica a la comunidad de Noria de Gringos con la cabecera municipal, misma que básicamente consiste en el constante peligro al que se exponen quienes transitan por la citada ruta,
pues la mayoría corresponde a personas dedicadas a la agricultura, quienes obligatoriamente deben regresar a sus hogares y debido a ello atravesar o cruzar la autopista, concretamente el crucero que se forma entre la carretera 45 y el entronque 45D. La preocupación que expone el comisariado ejidal se refiere al hecho de que quienes se trasladan de la comunidad de Noria de Gringos a la cabecera municipal de Morelos, Zacatecas, lo hacen en bienes muebles. Esto incluye camionetas, remolques, tractores, etcétera, cuyas características mecánicas los ponen en riesgo por la alta velocidad con la que se desplazan los vehículos por la carretera ya referida. Resulta importante mencionar que el camino anteriormente era utilizado por los pobladores para realizar el recorrido que motivó la presente intervención. Y este ha sido cerrado, cancelado por vallas que evitan la circulación de vehículos. En consecuencia, no tienen más alternativa que exponerse cruzando la autopista, procurando con ello evitar alguna eventualidad de consecuencias fatales. Esta soberanía, a la que le someto a su consideración este punto de acuerdo, no puede ni debe evadir competencias, ni mucho menos trastocar la libertad de gestión del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas. Por el contrario, en un contexto de coordinación y colaboración institucional, busca encontrar una alternativa de solución inmediata a la problemática que viven los pobladores del municipio de Morelos, que utilizan la multicitada ruta y los cuales estiman en promedio 800 ciudadanos, entre productores y ganaderos, por lo que la estadística de que se registre algún siniestro aumenta exponencialmente, ello si no se implementa una ruta alterna que evite el cruce de la autopista. En las relatadas condiciones se apela a la sensibilidad y disposición que en todo momento ha mostrado el Gobierno de la República para con la ciudadanía zacatecana, la cual en este caso precisa de adoptar medidas oportunas que eviten accidentes y además contribuyan al desarrollo económico de la región, pues como ya se mencionó, la ruta es utilizada por pobladores que tienen como forma de vida actividades primarias, tal como la ganadería y la agricultura. Consecuentemente, al facilitarle las condiciones de traslado, se estaría beneficiando indirectamente a las finanzas familiares y de la propia entidad. Como adicional a lo expuesto, debo mencionar que está por iniciar el ciclo agrícola, situación que agrava la problemática, pues se trata de una zona con permanente movilidad, la cual indudablemente se incrementará en época de siembra y de cosecha, por lo que el riesgo de un siniestro, como ya lo he dicho, se está agudizando cada día, aunado a que el tránsito vehicular en esta zona es permanentemente creciente y de manera exponencial. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable 62 legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Primero, que esta honorable 62 legislatura exhorte respetuosamente al director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas para que en el ámbito de su competencia atienda y, de ser el caso, resuelva la problemática sobre la servidumbre que actualmente se utiliza por los pobladores de la región para realizar el traslado de la comunidad de Noria de Gringos a la cabecera municipal de Morelos, Zacatecas. Segundo, por los razonamientos expuestos, justificar el presente punto de acuerdo y que sea considerado como de urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 104, fracción primera y segunda del Reglamento General del Poder Legislativo. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con su permiso, diputada presidenta, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito que ponga a consideración del Pleno si el asunto que ha tratado el diputado Carlos Peña recibe el tratamiento de urgente u obvia resolución. Gracias, señora diputada. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro Reglamento General, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. González Martínez María Guadalupe, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor.